El archipiélago del norte. Las 8 islas que son mexicanas y fueron anexadas de facto hasta 1852 por Estados Unidos. Cabe aclarar que no están incluidas y no están reconocidas dentro del Tratado Guadalupe Hidalgo. Este se firmó el 2 de febrero de 1848. Sin embargo, esas islas conservaron la soberanía mexicana y fue posteriormente, hasta el año de 1852, cuando Estados Unidos tomó posesión de ellas de manera de facto, sin que diese a conocer y sin que se notificase al gobierno de México. Estas islas, desde tiempos anteriores, desde esa época, han sido reclamadas por grupos de mexicanos. Te diré que el más renombrado de esos movimientos fue el conocido movimiento chicano de la década de 1960, que se dio principalmente en el estado de California, integrante de Estados Unidos. En aquel momento el líder de los derechos de la tierra de Nuevo México era Reyes López Tijerina, así se llamaba el líder, porque no nada más era el estado de California, eran varios estados, pero principalmente era en California. Pero este señor Reyes López era oriundo de Nuevo México. Él y su grupo Alianza invocaron el famoso Tratado de Paz y Amistad del Guadalupe Hidalgo en su lucha por tratar de suprimirlo. Y en 1972, los llamados Brown Berets o Boinas Cafés, una organización que es una organización de jóvenes activistas mexicanos, también invocaron el tratado cuando ellos se apoderaron temporalmente de una de las 8 islas integrantes del archipiélago del norte, la llamada Isla Catalina. Este archipiélago del norte consta de un total de 8 islas, como se los he comentado, y es junto a los llamados farallones, que son California Channel and Farallon Island, que están ubicados frente a la costa de California. No se mencionan, ojo, explícitamente en el tratado y son potencialmente territorios mexicanos. ¿Por qué? Porque no están incluidos. Se firmó un tratado, pero nunca se incluyó el total del archipiélago del norte. Y te diré que en cuanto a la tenencia de la tierra, los derechos perviven a favor de México. Habría que hacer una reclamación en la Corte Internacional. Pero hay que recordar que estas islas, que son unas islas hoy habitadas, muy turísticas, que tienen mucha riqueza porque incrementan el mar, las millas náuticas y tienen valiosos recursos en cuestión de pesca y minerales. Por lo tanto, es un territorio altamente valorado por parte del gobierno de Estados Unidos. Se encuentran de facto bajo su soberanía desde 1852 y no hay ningún escrito, ninguna ley, ningún tratado, ningún acuerdo entre México y Estados Unidos que reconozca la soberanía sobre esas islas. Ya en época reciente, en 1980, 5 de las 8 islas forman parte, integran el Parque Nacional Islas del Canal, que es una especie de reserva natural. Es un parque, pero en realidad sí se realizan otro tipo de actividades. No es netamente, como se conoce en México, una reserva natural protegida. Por lo tanto, hay posibilidades tanto de un eventual litigio en la Corte Internacional sobre la propiedad y la soberanía del llamado Archipiélago del Norte, y también lo cual debe ser favorable a México porque no hay nada escrito que conste que esas islas son de Estados Unidos. En virtud de existir lagunas, existen, hay que aclarar, sobre tal situación. Esto ha sido comentado ya por miembros de la Sociedad de Geografía en la época desde Porfirio Díaz y de la Secretaría de Relaciones Exteriores en épocas tan recientes como la década de los 70. Se puede consultar para mayor referencia un libro escrito llamado El Archipiélago del Norte. Territorios de México o de los Estados Unidos. Queda en interrogatorio la pregunta, o es de México o es de Estados Unidos. Este lo escribió Jorge Vargas, publicado en conjunto por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Fondo de Cultura Económica de México en 1993 como bibliografía a citar y documentar. Lo cierto es que si atendemos a la lógica jurídica y a la razón posible, en tanto a que no hay una documentación escrita, no por invadir un territorio va a ser tuyo. Aquí nos encontramos ante el equivalente de cuando alguna persona ve un terreno baldío, lo invade y construye sobre ese terreno baldío. Ciertamente, todo lo que construye y lo que haga en ese terreno no está bien porque no es de él y no por el paso del tiempo va a ser de él. Aquí hay un error que debían modificar los legisladores en México. Primeramente, haciendo un paréntesis, en México sí es posible cuando invaden una propiedad después de determinado tiempo. Algún juez puede conceder la propiedad al invasor, lo cual está mal, es indebido y debía corregirlo el gobierno actual. Si tanto habla de terminar con prácticas indebidas, esta es una que debe corregir. El evitar que alguien que invada una propiedad que no es de él, con el tiempo pueda reclamar
la titularidad de los derechos, lo que no está bien. No es posible que la ley mexicana tenga esas lagunas, sirva a manera de ejemplo. Por lo tanto, ¿con qué carácter de moralidad, de legitimidad podemos exigir a otros gobiernos, como en este caso Estados Unidos, que si bien esto ocurrió, la toma de posesión por parte de ellos ocurre en 1852, siglos después, 1952, 2020, casi 2 siglos después, queramos argumentar la titularidad de los derechos sobre el archipiélago del norte? Acá, simplemente por dejar pasar 10 años, práctica común en la geografía mexicana, algún juez puede conceder la titularidad que no está bien, que pudiese considerarse un acto indebido de parte de quien lo solicita y de parte de quien lo concede. En este caso, los jueces y las autoridades están actuando, tal vez probablemente, mal. Moralmente están actuando mal. Aunque la ley aparentemente lo permita, entonces esa ley es indebida. Es una ley que debe cambiarse para evitar prácticas que generan descomposición en el tejido social en México. Es un ejemplo. Regresando a este tema, te diré que desde luego México tiene derecho a reclamar la titularidad de ese archipiélago. Ese es el objetivo de este presente video. El archipiélago del norte debería retornar a posesión de México. ¿Por qué? Porque no hay nada escrito, no hay nada en el cual se haya otorgado derecho alguno sobre él. Nos pasa lo mismo que con otros territorios, como la isla Clipperton, que sin haber nunca habitado ningún francés ni nada, ahora se le concede a nivel internacional la titularidad a Francia de los derechos sobre la isla Clipperton, que es más mexicana que otra cosa. Y así te puedo citar varios ejemplos. También, si tú observas los territorios de Hawái, el archipiélago de Hawái, si agarras un globo terráqueo, está más cerca de las costas de México que de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué Hawái es de Estados Unidos? Solamente es una reflexión al azar. Quizás a alguno pueda molestar, quizás a otros pueda servir para reflexionar y argumentar en relación únicamente a esto del archipiélago del norte. No estoy sugiriendo que nos corresponda la titularidad de Hawái, lo cual sería impensado. Simplemente es una manera de reflexionar. Ahora bien, esto que no está contemplado ni por escrito y que aún años después de firmarse el tratado fue cuando Estados Unidos se sintió titular de los derechos de ese archipiélago, no puede subsanarse de nada más por el paso del tiempo. El paso del tiempo no debe ser base para otorgar derechos que no corresponden cuando los actos son indebidos. El Parque Nacional Islas del Canal, también llamado en español Parque Archipiélago del Norte, es un parque que se ubica en ese archipiélago. Está formado por 5 de las 8 islas que pudiese reclamar el gobierno de México y que ciudadanos notables mexicanos ya han hecho en su momento varias reclamaciones que no han sido oídas porque no han sido apoyadas debidamente por el gobierno en turno en ese momento histórico en México. Estas se ubican frente al estado de California, en el Océano Pacífico. Aunque las islas están cerca de la orilla de la densamente poblada zona sur de California, su aislamiento ha hecho que permanezcan relativamente sin explotar, desconocidas e inexploradas. El parque cubre 100.994 hectáreas, que es una extensión considerable, de las que 31.977 son propiedad del gobierno federal de Estados Unidos, incuestionablemente, porque todo el archipiélago, las 8 islas, son mexicanas. La Nature Conserve posee y gestiona el 76% de la isla Santa Cruz, la más grande del parque. Por eso les decía que es un parque, pero no es una reserva natural protegida, no se impide la pesca, el buceo ni otro tipo de actividades. Es simplemente un parque nacional abierto al turismo para estimular la economía de ese lugar, de esa región de Estados Unidos. El Parque Nacional Islas del Canal es el hogar de una gran variedad de importantes recursos naturales y culturales, como ya les he comentado, y fue nombrado Monumento Nacional de Estados Unidos, lo que complicaría más aún alguna reclamación de derechos por parte de México. Esto sucedió ya en fecha tan reciente como el 26 de abril de 1938. Y Reserva Nacional de la Biosfera, se le otorgó ese reconocimiento, Reserva Nacional de la Biosfera, en 1976. Paradójicamente, ¿por qué se permite la pesca en el mar que circunda las islas si es una reserva nacional de la biosfera? El parque no comprende únicamente el área terrestre, también el área marítima debía estar incluida. Su promoción a Parque Nacional tuvo lugar el 5 de marzo de 1980 y ahí es cuando ya se dio a conocer a lo largo y ancho de la geografía de Estados Unidos. Las islas del parque se extienden a lo largo de la costa meridional de California, desde Punta Concepción cerca de Santa Bárbara hasta San Pedro, que es un barrio de Los Ángeles. La sede del parque y el centro de visitantes Robert Lagomarsino están situados en la ciudad de Ventura. Cerca de ahí se encuentra este parque donde están ubicadas estas islas. El archipiélago está frente a sus costas. El parque tiene un tamaño, como les he comentado, de 100.994 hectáreas.
De aquí hay que aclarar que hay una parte que sí se reconoce como área natural, que es una pequeña parte del océano, pero no la totalidad. O sea, es una cuestión que sea como las manchas, como cuando hay manchitas, solamente las manchitas son la reserva y lo demás puede ser explotado y visitado de manera comercial, cotidiana, como cualquier lugar o región que no tiene ningún reconocimiento. Por lo tanto, habría que, si tú vas caminando y de repente te encontrarás con que esa parte ya no y la otra parte sí, así, o sea, como lunares, una parte sí, otra parte no. Estas 5 islas incluyen 3.774 hectáreas en la isla San Miguel, 21.365 en la isla Santa Rosa, 283 hectáreas en Anacapa, 259 en Santa Bárbara, 24.542 hectáreas en Santa Cruz. Aunque esa isla de la Santa Cruz está partida, el 76% es propiedad de la Sociedad de Conservación Natural y el 24% restante es propiedad del Servicio de Parques Nacionales. El uso es diferente, el tratamiento a la biosfera, a la flora y la fauna, la protección y la conservación es diferente. La mitad lo conserva de una manera y la otra mitad de otra manera. No se ponen completamente de acuerdo, por eso la dividieron. 76% para unos y 24% para otros, pero sigue siendo bajo administración de esas 5 islas del gobierno de Estados Unidos. En ese lugar, en esas islas, encontramos algunas variedades, algunas especies que son endémicas, únicamente las puedes encontrar ahí. Es el ratón ciervo, que es una maravilla natural, el ratón ciervo, del que se sabe que transporta, también está la mofeta moteada y el zorro isleño. Son 3 animales endémicos de ese archipiélago. El ratón ciervo, la mofeta moteada y el zorro isleño. Pudiéramos decir que son mexicanos. ¿Por qué? Porque las islas deberían reconocérsele, retornar a la administración de México. Este parque es tan bello que incluye en sus costas focas comunes, leones marinos, lechuzas comunes, cernícalos, alondras cornudas, turpiales gorjeadores y pelícanos pardos de California. Si ustedes se fijan, hasta el nombre de los animales ya se le desconoce porque se le llama león marino de California, pelícano pardo de California, cernícalo americano. Y paradójicamente, a lo largo del último siglo, Estados Unidos ha querido hacer creer, y ellos tienen la costumbre, sus habitantes, de llamarse a sí mismos americanos, y que ellos son los únicos, y que América es Estados Unidos, lo cual debía de hacerse una campaña de publicidad, de reconocimiento a ese nivel, tratar de dar a entender a la población en Estados Unidos, no ya en América Latina, que América es el nombre de todo el continente, y que ellos no pueden, aunque se lo quieran apropiar de esa manera, de manera cultural, llamarse a sí mismos americanos. Se deben llamar a sí mismos estadounidenses, porque ese es el apelativo autorizado de acuerdo al nombre de su país. Americanos somos todos, desde Alaska a la Patagonia, incluyendo toda América Latina. Le guste o no le guste a alguno, a muchos o a pocos. Este parque de estas islas del canal es tan famoso en Estados Unidos que recibe 300,000 visitantes al año. Incluso ahí se puede observar la migración de las ballenas grises. Por lo tanto, es algo bellísimo y con mucha riqueza natural, y constantemente se están inaugurando centros de visitantes. El más famoso fue el que ocurrió el 6 de abril de 2009, cuando se inauguró el centro de visitantes en Scorpion Ranch, en la isla Santa Cruz, perteneciente al mismo archipiélago del cual hacemos mención. En el parque puedes navegar en kayak a través de las cuevas marinas, que es una de las actividades más populares. Puedes acampar por cuenta propia o en sitios habilitados. Puedes practicar senderismo, submarinismo o la pesca submarina. Son algunas de las actividades más destacadas a disposición de los visitantes. Por lo tanto, no es una reserva natural protegida, porque se permite realizar todas y cada una de las múltiples actividades a los visitantes, al turismo. Incluso se permite la pesca. Por lo tanto, no es que la protección es limitada. Más bien es un área turística, algo que impulsa la economía, y que aún y a pesar del paso de los años, debería de reconocérsele a México algún derecho de titularidad sobre las mismas, ya que, como recordamos, no fueron incluidas en el Tratado Guadalupe Hidalgo y son, por tanto, territorio mexicano. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.